Vamos a mostrar a través de este video tutorial, elaborado y desarrollado junto con los alumnos de materia de informática, el armado de una computadora personal sin conocimientos previos, mostrando los pasos a seguir para llevar a cabo esta tarea. A título introductorio, podemos decir o podemos mostrar cuáles son las ventajas y el objetivo de armar una computadora por nosotros. Y en principio los costos es algo relevante porque podemos realmente armar un equipo a costo bastante barato que comprar un equipo prearmado. Además, con el mismo presupuesto podemos acceder a una computadora de calidad superior y además siempre podemos elegir componentes de una excelentísima calidad. Por otra parte, lo que podemos armar nosotros mismos siempre va a tener la posibilidad de ser modificable, actualizable, expandible, y eso va a redundar en una mayor cantidad de años de vida útil del equipo. Y como último punto, en un dato no menor, es que al nosotros desarrollar esta tarea de armar una computadora por nosotros, nos va a dar mucho bagaje de conocimientos y vamos a aprender mucho sobre el hardware. Bueno, a continuación mostramos los pasos a seguir. Paso 1, la fuente de alimentación. La tenemos que instalar al chasis del gabinete, para lo cual el ventilador y disipador tiene que quedar orientado hacia la parte posterior de la carcasa, que los cables de alimentación vayan hacia el interior. Una vez colocada, se ajustan los tornillos correspondientes. Paso 2, la inserción del procesador. Tenemos que identificar el zócalo donde va a estar insertado el procesador, verificar en el mismo procesador que haya una ranura para poder hacer coincidir con el zócalo, y finalmente bajamos la sujeción del zócalo para que el procesador quede bien fijado a la placa madre. En el caso del procesador no incluya un disipador o ventilador, tenemos que instalarle uno y previamente distribuir sobre el procesador una pasta térmica con los dedos, que quede una película fina para poder instalar el disipador encima. De todos modos, siempre es recomendable comprar un procesador que incluya un disipador. Paso 3. Para instalar la placa madre, debemos alinear la placa madre al chasis, y para ello tenemos que fijarla con los tornillos de fábrica. Tenemos que asegurarnos que los conectores para las bahías queden debidamente ubicados con el fin de posteriormente montar placas adicionales. Paso 4. Insertamos los módulos de memoria RAM a la placa madre. Una vez que identificamos los bancos de memoria, debemos colocar cuidadosamente esos módulos ejerciendo una pequeña presión que haga clic donde nos va a asegurar que está bien conectado. Paso 5. Antes de continuar conectando componentes, es recomendable conectar algunos cables a la placa madre. En principio tenemos que conectar la placa madre a la fuente de alimentación. También hay que conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto el de Power Reset, los LED, los puertos USB, donde conectamos los periféricos posteriormente. Siempre es conveniente recurrir al manual de la placa para hacer este trabajo de manera correcta y evitar errores. Paso 6. Instalamos placas adicionales, como por ejemplo placa de video, placa Wi-Fi o inalámbrica, placa Ethernet o de red. Para ello tenemos que identificar el zócalo, PCI o AGP,
y hacer coincidir los pines para que al hacer clic nos dé la pauta que está bien conectado. Paso 7. Conectar dispositivos internos. En este caso vamos a empezar por el disco rígido. Y cabe destacar que todos los dispositivos de almacenamiento, como el disco, tienen dos conexiones, una hacia la placa madre y otro hacia la fuente de alimentación. Entonces debemos conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido y luego conectar el cable serial ATA del disco a la placa madre. Y básicamente este proceso es el mismo para la instalación de unidades de disco óptico como CD, DVD, Blu-ray, etc. Paso 8. Ya estamos concluyendo con el armado, pero antes de cerrar el gabinete es necesario ordenar un poco los cables que han quedado sueltos a través de precintos o bandas elásticas. Echamos un último vistazo y corroboramos que todos los cables y conexiones se encuentren correctamente ajustados para poner las tapas del gabinete. Paso 9. Ya estamos en la conexión final, por lo tanto tenemos que conectar los dispositivos o periféricos de la CPU como el monitor, teclado, mouse, energía eléctrica. Y si todo esto sale bien, bueno, la PC se va a encender y va a quedar como trabajo configurar los parámetros de la computadora e instalar el sistema operativo que hayamos elegido. Bueno, como medidas adicionales a considerar, tenemos que antes de hacer este trabajo de armado, tenemos que tener una pulsera antiestática para evitar las descargas estáticas sobre los componentes. También hay que cuidar el área en la cual se va a armar la computadora, que tiene que ser amplia para poder movernos con comodidad. Y es importante leer cuidadosamente los manuales, como dijimos anteriormente. En cuanto a las herramientas a disponer, podemos nombrar destornilladores de varios pasos y tamaños, algunos tornillos extra, paño de limpieza, alcohol isopropílico para limpiar, una pizza de puntas largas pequeña y una linterna adicional. En la selección de los accesorios podemos mencionar, por ejemplo, los gabinetes, donde hay muy buenos a buenos precios y realmente con buenas prestaciones. De todas maneras, tenemos que tener siempre presente qué tipo de trabajo vamos a llevar a cabo con la computadora, por lo cual el gabinete es un elemento a considerar con importancia. Otra cosa que no debemos dejar pasar por alto es conectar un estabilizador de tensión para poder proteger a la computadora de fluctuaciones del suministro de energía eléctrica. Y por último, en la selección de los dispositivos tenemos CD-ROM o Blu-ray, placas de red o placas inalámbricas, y también podemos tener en cuenta una tarjeta de 3,5 pulgadas con ranura para poder leer unidades de memoria externa como memorias de celulares, cámaras digitales y poder intercambiar datos entre nuestra computadora y esos dispositivos. Espero que esta presentación les haya sido de suma utilidad. Muchas gracias.